Hola a todos, soy Javier Medina, miembro del departamento técnico de UDS Enterprise, y en este vídeo vamos a ver cómo desplegar escritorios Linux en UDS Enterprise. Para ello vamos a tener ya preconfigurada una máquina plantilla, en este caso es una máquina Ubuntu 24.04 como podéis ver aquí, y vamos a tener un entorno de UDS 4.0 totalmente operativo, y además voy a indicar que el despliegue de las máquinas se va a realizar en una plataforma Proxmox. Así que bien, vamos a acceder al UDS Server con un usuario administrador o el superusuario. Yo en mi caso voy a utilizar el superusuario, así que accederemos aquí. Y una vez dentro voy a acceder al panel de control. En el panel de control vamos a empezar a dar de alta los distintos pasos para desplegar los escritorios. Así que vamos a empezar dando de alta un proveedor de servicio. Así que nos dirigimos aquí a Services, Providers y haremos clic en Nuevo. Y en este caso, como mi plataforma es Proxmox, voy a elegir la opción de Proxmox. Perfecto, una vez dentro voy a ponerle un nombre como por ejemplo Proxmox Videos. Indicaremos la IP de nuestro Proxmox, el puerto y un usuario con permisos de administración o con los permisos válidos para desplegar máquinas en la plataforma. En mi caso, yo voy a poner el mío. En la parte de avanzado lo podemos dejar por defecto y ahora vamos a testear la configuración. Le daremos clic a Test y una vez que esté correcta vamos a darle a Guardar y listo. Una vez tenemos creado el proveedor de servicio, vamos a crear un servicio base dentro de él. Así que vamos a acceder dentro del provider, haremos clic en nuevo y como podemos ver tenemos dos opciones. Podemos elegir entre máquinas fijas o clones. Yo en mi caso, como voy a utilizar clones enlazados, voy a hacer clic en la opción de clones. Voy a indicar un nombre descriptivo. Voy a indicar en qué pool de Proxmox quiero que se guarden las máquinas. Y en mi caso voy a habilitar que las máquinas generadas utilicen HA Group. Así que lo dejaremos por defecto en Enable. En la parte de máquina vamos a indicar un nombre base, que este nombre base será para identificar las máquinas dentro de nuestra plataforma. Así que en mi caso voy a poner, por ejemplo, un nombre como Ubuntu y un guión. Y con la longitud del nombre vamos a indicarle los caracteres numéricos que se agregarán al nombre base. En este caso van a ser 3 por defecto y van a empezar por Ubuntu 000, 001, 002 y así con todas las máquinas que se vayan creando. Ahora indicaremos la máquina plantilla, que en mi caso voy a elegir la siguiente. Y ahora podemos marcar esta opción para que los clones, en vez de ser clones enlazados, sean clones completos, pero en este caso, como vamos a utilizar clones enlazados, la dejaremos desmarcada. Después seleccionaremos el almacenamiento donde queramos que se almacenen las máquinas, yo en mi caso voy a utilizar el siguiente, y la última opción permitirá comprobar si los hosts tienen virtual GPUs para poder alojar máquinas virtuales. En dicho apartado hay 3 opciones, como podemos ver aquí. La primera, Do Not Check, no se comprobarán si los hosts tienen virtual GPUs y las máquinas se crearán en cualquier host. Luego, All If Available, se comprobarán si los hosts tienen virtual GPUs y se alojarán las nuevas virtual machines creadas solo en los hosts con virtual GPUs. Y finalmente, All If Not Available, se comprobarán si los hosts tienen virtual GPUs y se alojarán las nuevas virtual machines creadas solo en los hosts sin virtual GPUs. Yo en mi caso lo voy a dejar por defecto en Do Not Check y ahora pasaremos al apartado de Advanced. En la parte de avanzado, la primera opción sirve para eliminar las máquinas duplicadas para dicho servicio. Después, Keep on Error sirve para ignorar todos los errores de acceso al servicio, evitando así el borrado del escritorio. Después, el intentar un soft shutdown primero. Teniendo habilitada esta opción, el sistema intentará hacer un apagado soft en el sistema operativo del escritorio virtual. Y después tenemos el apartado de volver a poner a caché, que tiene dos opciones, no y sí. Si lo ponemos en no, cuando un usuario cierra su sesión en el escritorio y la máquina no es persistente, dicha máquina se destruirá y no se devolverá a caché para ser reutilizada. En el caso de estar en sí, cuando un usuario cierra sesión del escritorio y la máquina no es persistente, se devolverá a caché para ser reutilizada por más usuarios. Yo lo dejaré en no, ya que es el valor por defecto. Y ahora tenemos el método de conteo de servicios, en el que se divide por estándar y conservativo. En el método estándar, este método de conteo solo tiene en cuenta las máquinas que se están creando y durante el proceso de creación y destrucción de las máquinas es posible superar el valor del parámetro número máximo de servicios a proveer de un pool de servicios. Para dar un ejemplo de este método de conteo, por ejemplo, si un pool de servicios cuyo parámetro de número máximo de servicios a proveer está configurado a 5, después borramos un servicio, existirá un momento en el que dicho pool contenga 6 máquinas, que son 4 configuradas, una creándose y una eliminándose. En el caso del método conservador, este método de
conteo tiene en cuenta las máquinas que se están creando y las que se están eliminando, así que en ningún momento será posible superar el valor del parámetro número máximo de servicios a proveer de un pool de servicios, en el que, para dar otro ejemplo, a diferencia del anterior, cuando borramos un servicio, hasta que dicho servicio no está eliminado completamente, el sistema no generará un nuevo servicio, evitando superar el valor de 5 máquinas existentes en el pool. Así que bien, yo lo dejaré este valor en estándar, y una vez explicado esto, le daremos a guardar. Y una vez que tenemos creado el proveedor de servicio y un servicio base, vamos a crear un autenticador. Así que nos dirigiremos al apartado de Authentication, Autenticadores, y en mi caso ya tenía un autenticador de base de datos interna, vamos a acceder a él para ver cómo estaba creado. Y en él se puede observar que hay un usuario con rol de administrador y un grupo llamado admins. Ahora vamos a crear un OS Manager, nos dirigiremos aquí, OS Manager, lo daremos a nuevo, y en este caso va a ser uno básico de Linux, ya que es una plantilla básica y sin dominio. Así que seleccionaremos esta opción, le daremos un nombre, y además voy a indicar cómo quiero que se comporten esas máquinas cuando el usuario haga logout de las máquinas, definiendo si van a ser persistentes, semipersistentes o no persistentes. En mi caso voy a indicar que no sea persistente y que básicamente lo que va a hacer será que cuando el usuario salga de la máquina o haga un logout, se borre la máquina y se le dé una nueva. Además, cuando creamos este tipo de servicio, es necesario indicarle un tiempo máximo de inactividad para que, pasado ese tiempo, se cierre la máquina y se borre. Así que vamos a indicarle aquí un número como por ejemplo 300 y vamos a darle a guardar. Ahora pasaremos al apartado de conectividad, en el que antes de crear los transportes vamos a dar de alta nuestro túnel para poder realizar conexiones tunelizadas, como por ejemplo por HTML5. Así que nos dirigiremos al apartado de conectividad y túneles, haremos clic en nuevo e introduciremos un nombre descriptivo para el túnel, en mi caso va a ser túnel HTML5, introduciremos la IP del túnel y el puerto 10443, que es el puerto de HTML5. Ahora haremos clic en guardar y ahora sí vamos a pasar a crear los transportes, así que nos dirigiremos al apartado de transportes y en este caso, para ver un poco de todo, voy a crear dos transportes que serán uno directo de RDP y uno tunelizado de HTML5. Así que vamos a empezar por el directo, por ejemplo. Vamos a seleccionar aquí en nuevo, directo, RDP. Vamos a darle un nombre al transporte, como por ejemplo RDP Transport. En la parte de credenciales voy a ponerle unas credenciales como pueden ser las siguientes. Y además la máquina, como no pertenece a ningún dominio, voy a indicar la opción de Without a Domain. Después, en los demás apartados podemos dejarlo todo por defecto, tanto parámetros, display, Linux Client, Windows Client, etc. Una vez listo, vamos a darle a guardar. Y ahora vamos a crear un transporte de HTML5 tunelizado. Así que haremos clic en nuevo, tunelizado y HTML5 de RDP. Indicaremos un nombre descriptivo para el transporte, como puede ser, por ejemplo, HTML5 Transport. Y aquí, por ejemplo, sí que le voy a indicar una prioridad. La prioridad será básicamente el orden en el que, cuando yo, por ejemplo, en un servicio ponga más de un transporte, se muestre el primero o el segundo, depende de la prioridad que yo le ponga. En el caso de yo poner una prioridad más baja que el transporte de RDP, al yo tener dos transportes, el de RDP aparecerá el primero y el de HTML5 aparecerá el segundo, ya que tendrá una prioridad más alta que el transporte de RDP. Así que aquí voy a ponerle un valor, por ejemplo, de 2, y ahora nos dirigiremos al apartado de túnel. Y como podemos ver, ya se nos ha seleccionado el túnel que hemos creado anteriormente. Pero en el caso de tener más túneles, deberemos de seleccionar el túnel que queramos. Ahora en la parte de credenciales, introduciremos las credenciales válidas de nuestra máquina Ubuntu. En este caso son las siguientes. Voy a indicarle que no esté en dominio. Y la parte de parámetros y demás lo voy a dejar todo por defecto. Así que le daremos a Save. Y una vez creados estos dos transportes, vamos a crear el servicio final. Así que nos dirigiremos a Pools, Service Pools y haremos clic en nuevo. Ahora indicaremos un nombre descriptivo para la Service Pool. En este caso se va a llamar, por ejemplo, Ubuntu Clones. Seleccionaremos el servicio base que hemos creado anteriormente, que en este caso solo tenemos uno, así que seleccionaremos el de Ubuntu Service. Y automáticamente se nos seleccionará el OS Manager que también hemos creado anteriormente. Y en el caso de querer seleccionar otro diferente, haremos clic aquí y seleccionaremos el que queramos. Ahora en el apartado de Display lo podremos dejar todo por defecto. En Advanced también lo dejaremos todo por defecto. Y en el apartado de disponibilidad vamos a indicar, por ejemplo, que quiero 2 máquinas en caché para que estén preparadas en la plataforma y quiero que se dé un número máximo de 5 máquinas disponibles. Vamos a darle a guardar y listo. Ahora vamos a acceder al servicio
y vamos a ver que en la parte de publicaciones se va a empezar a crear nuestra publicación, como podéis ver aquí. Mientras tanto, hasta que se ponga en válida la publicación, vamos a dar de alta los grupos que pueden acceder a este servicio. Así que le daremos a nuevo y seleccionaremos el autenticador que queramos. En este caso es el de interna y el grupo de admins. Le daremos a OK. Y además voy a indicar los transportes que son tanto el de RDP como el de HTML5. Así que vamos a volver a publicaciones. Vamos a darle al botón de refrescar. Como podemos ver aquí, la publicación ya se ha metido en el pool de próximos que nosotros hemos decidido. Vamos a seguir refrescando. Y si seguimos refrescando ya se encuentra en estado válido. Así que ahora iremos al apartado de caché. Y se deberán de empezar a crear las máquinas en caché que queremos, que en este caso son 2, como podéis ver aquí. Como decíamos anteriormente, en el nombre base aparecerá Ubuntu con los caracteres numéricos, que en este caso son 000 y 001, y las posteriores máquinas tendrán 002, 003, así en adelante. Mientras se va creando la máquina, primero se va a detectar la versión del actor, como podéis ver aquí, y si seguimos actualizando, se mostrará en estado válido y nos mostrará la IP de la máquina. Si seguimos actualizando, a ver si nos devuelve por aquí el estado válido de la segunda máquina. Y ahí está. Así que una vez estén las dos máquinas en válido, podemos acceder a dichas máquinas sin ningún problema. Así que voy a hacer la prueba de acceder a una de ellas. Voy a acceder con un usuario que esté en el autenticador de interna, que en este caso va a ser UDSA. Y como podemos ver, como mi usuario está dentro del autenticador interna, va a poder ver el servicio que hemos creado ahora. Y en la parte de conexiones va a poder ver todos los transportes que tienen asignados a este servicio. Y como decíamos, el de HTML5 se va a mostrar en la segunda posición. Así que nada, vamos a hacer un ejemplo con una conexión por RDP, pero cabe destacar que antes de realizar dicha conexión hace falta tener instalado en el ordenador cliente el UDS Client. El UDS Client es el que va a empezar a generar la conexión RDP y nos va a dar acceso a la máquina. Así que bueno, en este caso ya tenemos instalado el UDS Client en nuestra máquina cliente y tenemos la máquina totalmente operativa y lista. Así que bueno, una vez dicho esto, le daremos clic al transporte de RDP, haremos clic en abrir y conectar. Y en este caso ya tendríamos una máquina totalmente operativa y lista para usar. Ahora bien, vamos a ver por ejemplo, como habíamos indicado en nuestro OS Manager, cuando el usuario haga logout de la máquina, ¿qué pasará? Así que vamos a hacer por aquí, cerrar sesión, logout. Y si nos dirigimos al Service Pool, salirnos por aquí, podemos ver que como efectivamente se empieza a borrar la máquina debido al logout del usuario y se puede observar cómo se está eliminando la máquina. Por otro lado, vemos que en caché tenemos tanto la máquina 1 como la máquina 2 en estado de preparación. Y si seguimos actualizando ya se encontrará válida la máquina 002 para poder ser usada, ya que se encuentra en estado válido. Así que bueno, vamos a hacer una última conexión, pero en este caso va a ser con HTML5. Así que ahora vamos a conectarnos por HTML5. Y aquí vemos cómo nuestro túnel nos lanza la conexión en una nueva pestaña del navegador y nos estará accediendo a la máquina correctamente a través del protocolo de HTML5. Así que bueno, esto ha sido todo, esperemos que el vídeo les haya gustado, les haya sido de ayuda y muchas gracias por verlo. Un saludo.